Para contar un poquito de ella, está casada desde hace 23 años, con 8 hijos y 2 más en el cielo, licenciada en Derecho y máster en Matrimonio y Familia por el Pontificio Instituto Juan Pablo II, colaboradora actual del mismo y de la Universidad Católica de Murcia. También es colaboradora del programa radiofónico La Casita Sagrada de la Red Mundial de Radio Católica EWTN en Texas, experta en evangelización digital por la Universidad Juan Pablo II de Costa Rica, con un apostolado en redes a través del nick de @dami_y_vivere, la samaritana, escritora y divulgadora sobre teología del hogar. El título del libro es Dios bendiga esta casa, que la editorial ha tenido a bien traernos unos ejemplares. Si queréis lo podéis comprar luego fuera, y también está a la venta el libro de Monseñor Munilla. Así que nada, damos la bienvenida a Chiti y le agradecemos que esté aquí con nosotros esta tarde. Muchas gracias. Me enteré hace poquito que tenía que dar una charla de unos 45 minutos. Yo tenía apuntados 4 o 5. Así que vamos a dejar que pase un poco el tiempo. No, es broma. Y además no es mía, que la copié, pero es graciosa. Bueno, ¿de qué os voy a hablar? ¿Qué es esto? Bueno, os han dicho que yo tengo un libro, así que vengo a hablar de mi libro. El libro es este, Dios bendiga esta casa. Si veis la portada son azulejos. Esto es muy español, muy andaluz también, ¿eh? Si vais por Sevilla vais a encontrar azulejos que antes se ponían en las casas que decía esta frase: Dios bendiga esta casa. Y eso viene ya del Antiguo Testamento. O sea, ¿por qué se pone un azulejo que ponga eso, no? Pues ya en el Antiguo Testamento, cuando la Pascua, cuando pasa el mandato del Señor de que en las jambas de las puertas pongan la sangre del cordero como señal de protección de Dios, pues de ahí viene toda la tradición que quiere ser un símbolo de la bendición de Dios. Y la bendición de Dios en concreto de los hogares, porque eran las puertas de las casas, ¿no? Y de ahí pues viene la frase de Dios bendiga esta casa y la costumbre de colocar ese azulejo que nos recuerda que Dios quiere bendecir el hogar. ¿El libro de qué va? Pues el libro es un pequeño compendio, que de pequeño nada, pues son 300 y pico páginas, y tenéis todos mucho mérito de haberoslo leído, los que me habéis dicho que os lo habéis leído, que habla de la teología del hogar. ¿Qué es esto de la teología del hogar? ¿Se me oye bien? Ahora se me oye bien. Vale, pues habéis pedido las bromas, pero no las voy a repetir. La teología del hogar, todo lo que es teología, es una ciencia que estudia a Dios. Y tú dices, ¿por qué le pones un apellido? O sea, ¿por qué le pones, ya con la teología, solo teología, ya estaría todo? Y sí, es verdad. Lo que pasa es que es como un enfoque en concreto, como poner el punto en todo lo que Dios quiere revelar sobre el hogar. Y en el gran misterio del hogar, que es un misterio que nos sobrepasa, porque Dios nos sobrepasa. Porque, no sé si empezar por el principio o ponerme en metafísica, así que ponse por el principio mejor. La teología del hogar surge en un momento muy concreto de la historia, de nuestra historia, porque Dios habla también a través de los signos y los signos de los tiempos. ¿Cuándo surge la teología del hogar? En plena pandemia. En plena pandemia ocurrió una cosa que no había ocurrido nunca en la historia de la humanidad, y es que todo el mundo se tuvo que meter en casa. Todo el mundo se tuvo que encerrar en casa al mismo tiempo. Entonces hay gente que se queda pues, en la parte externa, ¿no? Pues qué terrible, la enfermedad, la gente muere, todo eso es verdad, y eso estaba ahí. Pero si lo ves con ojos sobrenaturales, dices, ¿por qué Dios? ¿Qué nos está intentando decir Dios con esto? ¿Qué nos está intentando decir Dios en este momento de la historia en que nos está metiendo a todos en los hogares y de ahí no podemos salir? ¿No? Entonces hay una carta del Apocalipsis, que es de las cartas que se envían a las iglesias, en la que se dice, bueno, en la primera carta dice, te conozco muy bien, conozco todas tus obras, lo que has sufrido, toda tu vida, pero, dice la carta, tengo contra ti que has olvidado el primer amor. Entonces, ¿dónde se experimenta el primer amor? ¿Dónde se experimenta el amor por primera vez? En la familia y dentro del hogar.
Entonces el Señor dice, os estáis olvidando de algo muy importante. Os estáis olvidando de lo que yo voy a volcar en el hogar, de lo que significa el hogar, de la riqueza que hay dentro del hogar. Y no os acordáis, porque ahora, con el ritmo de vida que lleváis, todo el mundo está fuera de casa. Y ya no se va a llevar ni tener casa. El co-living, que se llama, ¿no? Que es cada uno una habitación y se acabó. Dice, pero el Señor siempre acude en los momentos de mayor dificultad, cuando más atacada está la familia, cuando más atacada está la iglesia. Él responde de manera sobreabundante, pero lo hace de una forma muy sencilla y muy simple, porque Dios es sencillo y simple y puro, y simplemente te recuerda lo que siempre ha estado ahí y que tú has olvidado. Entonces hubo unas mujeres americanas que estaban en la pandemia allí y de repente, al entrar en su casa, redescubrieron toda la grandeza que había en el hogar, que Dios estaba allí bendiciendo sus hogares, acompañándoles desde el principio. Y entonces escribieron unos libros que se llaman los libros Coffee Table, que son unos libros muy bonitos como este, pero ellos tienen fotografías enormes, yo no he puesto ninguna imagen. Para hablar simplemente de lo que ellas estaban viviendo y de cómo estaban creciendo en santidad y creciendo en espiritualidad y uniéndose a Dios, simplemente viviendo en sus casas y no haciendo nada extraordinario. Y de ahí surge la teología del hogar. Luego la Virgen me lía a mí para que me ponga a escribir un libro en español y aquí voy hablando con vosotros. Pero me voy a centrar en redirigir, porque se puede hablar muchísimo de la teología del hogar, pero muchísimo. Pero os voy a dar 2 pinceladas y después lo voy a redirigir a lo que es el meollo de este encuentro, que es reparar el corazón de Jesús, ¿no? Me parece que es amar al amor no amado. No amado, eso es. Pues a ver si hay suerte, el Espíritu Santo me inspira y acabamos bien ahí. Vale, el punto central de la teología del hogar es que sí, el matrimonio está llamado a ser imagen de la Trinidad, porque eso lo sabéis de sobra, que estáis aquí, ¿no? El marido y la mujer, imagen de la Trinidad, que se entregan mutuamente, que es de su amor brota vida. Bueno, pues sí, el matrimonio está llamado a ser imagen de la Trinidad en la tierra. Donde vive la Trinidad tiene también una imagen, o sea, el hogar de la Trinidad, ¿cuál es? El cielo, ¿no? Bien, pues el hogar está llamado a ser imagen del cielo. Y esta imagen no la estoy dando yo, sino que la da Jesús mismo. Jesús mismo hace esta comparación, porque dice, en la casa de mi Padre, y la llama casa, hay muchas moradas, y yo voy a prepararos una. Entonces, si Jesús compara el cielo con una casa, es porque cree de verdad que nosotros vamos a entender, vamos a tener un camino, una vía para entender el cielo. Y ese camino precisamente es nuestra casa. Ahora, tú llegas a mi casa y ves a uno pegando un grito al otro, que me ha quitado el mando, que no sé cuánto, que... pegándose lleno de migas de pan, se ha roto la lavadora, está saliendo espuma, todo al mismo tiempo dices, esto no es el cielo. ¿Qué ha pasado aquí? Y entonces dices, bueno, lo que ha pasado es que tú estás llamada, me miro yo a mí misma, dice, tú estás llamada a ser co-creadora con Dios. O sea, Dios es creador, tú colaboras con Él en su creación, que está creando tu hogar. Es verdad, está creando tu hogar. ¿Por qué? Porque nosotros somos piedras vivas y Él construye con personas. Entonces, a través de todos los que vivimos en esa casa, Él está creando un hogar nuevo. Y quiere tu colaboración, así que te vas al cuarto de estar y le dices al Espíritu Santo que revolotee por el caos de calcetines, migas de pan, jabón y tal, y se ponga a ordenar, y te pones a ordenar con él y volver a hacer el orden. Y esto es, entonces, desde esa perspectiva de que el hogar tiene que llegar a ser un cielo y que hay muchas cosas que no lo son, es cuando dices, realmente tenemos anhelo de vivir en el cielo. De verdad queremos, y por eso tenemos tantas frustraciones, que nuestro hogar sea lo que pensamos que es el cielo, un refugio, un lugar de serenidad, un lugar de paz, de tranquilidad, donde todo el mundo se quiere, donde todo el mundo se ama, donde no hay peleas, donde uno, como dice Chesterton, es completamente libre para ser uno mismo, decía Chesterton.
Entonces, lo que pasa es que el cielo, más que fijarse en el cielo, hay que fijarse que Jesús, que habla del cielo como la casa de mi Padre, lo que viene a anunciar es el reino de los cielos. El reino de los cielos. Tú puedes imaginarte un reino y te lo imaginas como un lugar donde hay un castillo y está el rey, o ahora pues un palacio, ¿no? Y ahí está el rey y tal. O puedes centrarte más que en un lugar físico en lo que significa el reinado. Y aquí hay un matiz. No es lo mismo cuando tú vives bajo el reinado, por ejemplo, de Luis XVI, que le cortaron la cabeza, como María Antonieta, menudo reinado, o sea, los que vivían bajo el reinado de Luis XVI, pues era un caos allá en Francia, en ese momento. Y no es lo mismo que vivir bajo el reinado de Luis IX, o sea, el San Luis, rey de Francia, que fue completamente diferente, porque vives bajo el reinado de un santo. Entonces tú dices, vale, el reino de los cielos, en realidad nos está diciendo que es el reinado de Cristo, el que tiene que estar en el hogar para que el hogar verdaderamente sea imagen del cielo. O sea, es Cristo Rey, el que tiene que reinar. Entonces, en la devoción al Sagrado Corazón de Jesús se suele entronizar al Sagrado Corazón en las casas, que es como decir, mi casa y yo serviremos al Señor, que es un versículo de la Biblia, ¿no? Y tú vienes realmente a tomar posesión de este hogar. Dios bendiga esta casa, vienes a resumir eso, ¿no? Dios bendiga esta casa, tú vienes a vivir aquí. Nosotros hicimos la consagración al Sagrado Corazón de Jesús, por iniciativa del Señor, el día de Cristo Rey, que se hace una consagración a Cristo Rey, al Sagrado Corazón de las familias y del mundo ese día, ¿no? Y englobaba las dos cosas, la devoción al Sagrado Corazón y la devoción a Cristo Rey. Entonces, cuando Cristo viene a reinar verdaderamente en un hogar, ocurre una cosa muy profunda. Y es, si yo, por ejemplo, tengo un papel, esto se lo oí a un académico de letras que hablaba de las palabras y tal, y me gustó mucho la analogía. Si yo tengo un papel, que no tengo papel, pero bueno, déjame un momento esto. Este papel, pues es un papel, es un objeto, ¿vale? Y ya está. Y yo lo puedo coger e interactuar con el objeto, pero sigue siendo un papel y no hacemos nada. Ahora, si aquí está una partitura, esto ya es un potencial. Yo con esa partitura puedo hacer más cosas. Puedo interpretar o cantarla o interpretarla al piano o hacer variaciones sobre eso, hacer un acompañamiento. Entonces, lo que explicaba este hombre es que lo que ocurre es que hay una integración. Más que una unidad, hay una integración. O sea, un pianista aporta su destreza, la partitura, las directrices, y el piano, la parte técnica. O sea, si no existe el piano, pues no hay forma de que eso se interprete, ¿no? Entonces, las tres cosas que aportan lo mismo se integran para crear algo completamente nuevo, que es una sinfonía. Entonces, en nuestros hogares, nosotros somos la parte técnica, por decirlo de alguna manera. La destreza es la gracia de Dios, que es todo lo que necesitamos. ¿Y las directrices cuáles son? Las directrices son las del Sagrado Corazón de Jesús. Son las que nos van a decir hacia dónde tenemos que ir, cómo podemos actuar, vivir una nueva forma de vida que se va a crear por esa integración, esa unión tan estrecha que hay y por la que vamos a vivir bajo el reinado de Cristo. Entonces estaba yo esta mañana diciendo, tengo que preparar la charla, tengo solo 3 puntos, voy a durar 5 minutos y son 45. Y entonces estaba diciendo, bueno, el Señor me va a dar pistas. Bueno, pues siempre nos habla, ¿no? Y a mí me ha hablado hoy para dar algunas pinceladas en las laudes de esta mañana, que lo he apuntado para que no se me olvide. En las laudes hay una frase que dice, se dirige a los santos, vosotros que escuchasteis la llamada de viva voz que Cristo os dirigía, y dice una frase, que la he puesto en negrito, abrid nuestro vivir y nuestra alma al mensaje de amor que Él nos envía. O sea,
nuestra forma de vida, tal y como vivimos en nuestros hogares, le vamos a pedir este día, porque para eso son las laudes a los santos, que intercedan, en concreto a San Mateo, que para eso está hoy, que es su día, para que nos abramos a este mensaje de la teología del hogar que Dios nos quiere dar para abrir nuestro vivir, nuestra forma de vivir. Entonces, pues nada, he escuchado las homilías y tal, y me voy a saltar el orden y me voy a ir a la homilía que ha dado Monseñor, que estaba hablando de Mateo, de su vocación y tal, y decía, hay dos cosas importantes, ¿os acordáis? ¿Habéis estado pendientes de la homilía? Humildad y amabilidad, muy bien, muy bien. Este examen se lo hago a mis hijos, bueno, se lo hace mi marido, ¿eh? Después de misa llega y dice, venga, a ver, ¿qué ha dicho el cura? Humildad, muy bien. Entonces, humildad y amabilidad. La humildad es caminar en verdad. El camino más fácil para la humildad, porque está claro que tenemos que ser humildes, pero no nos sale. Y el camino más fácil que existe para llegar a ser humildes es la simplicidad. Los niños son humildes. Los niños son humildes. ¿Por qué? Porque son sencillos. Porque lo que ves es lo que hay. Hay un versículo del Eclesiastés, que lo tengo por aquí, con mi chuletín. Esta chuleta no es. Será la siguiente. Simplicidad. Perdón. Sí. Eclesiastés 7:29. Dice, Dios hizo a los humanos equilibrados, pero ellos se buscaron preocupaciones sin cuento. O se enredaron sin razones. Nos complicamos la vida. Y lo dice clarísimo, ¿eh? Él nos creó simples y nosotros nos hemos complicado muchísimo. Y decía el Padre Pío, de verdad que lo que más conquista el corazón de Jesús es la santa simplicidad, y lo recomendaba. Tenéis que ser sencillos como palomas, dice el Señor, porque las complicaciones nos van a enredar. ¿Y qué es esto de la sencillez? Bueno, primero que implica la humildad, es decir, bueno, pues esto es lo que hay, ¿no? Y segundo, es que te da un centro de actuación y solo gira todo en torno a eso. Es decir, imaginaos que a mí, por ejemplo, me habéis dicho, tengo que hacer la charla. Y yo empezar a decir, ay, madre mía, tengo que dar la charla, y entonces a ver cómo la doy, con qué enfoque. Voy a empezar a buscar versículos de la Biblia, este no me gusta, este tampoco, voy a leerme 5 vidas de santos, 4 encíclicas, 2 no sé cuánto, voy a pedirle a la gente feedback para que me digan cosas y tal, y ya, ¡buh! Y me pongo la cabeza así, considero que es complicadísimo dar esta charla, y vengo con palpitaciones. Entonces llega el Señor y dice, que no, que todo es mucho más simple, porque solo tienes que hablar de lo que ya te sabes, pero simplemente tienes que ir y hacerlo porque yo quiero, porque yo lo deseo, porque es lo que de verdad quiero. Quiero que esta gente que está aquí escuche este mensaje que necesita. Y todo lo demás es accesorio. Todo lo demás está en el libro, comprarlo. Claro, porque tiene de todo. O sea, la teología del hogar es interesante porque Dios quiere entrar en todos los ámbitos de tu vida. Entonces va a mirar la salud, las necesidades de tus hijos, las necesidades de tu hogar, te lo va a ordenar, te lo va a decorar, te va a tocar el bolsillo. Hay un capítulo entero dedicado a tocaros el bolsillo. Sí. Os lleva a qué quiere el Señor que hagamos con el dinero. Había un sacerdote en Londres, que es amigo mío, se llama Father Antonio, no se pronuncia así, pero da igual, que me hacía mucha gracia, porque cuando terminaba la homilía siempre decía, bueno, ya sabéis que van a pasar las ofrendas, es el momento de la ofrenda, y al Señor le agrada la ofrenda silenciosa, porque las monedas hacen ruido, ¿no? Y la ofrenda silenciosa es la del... Vale. Pues el Señor es igual, ¿eh? Tiene el mismo sentido del humor. Y os va a tocar el bolsillo. Pero no voy a hablar de nada de eso, sino que como seguimos hablando de la simplicidad, pues el tema está en que Dios quiso revelar su plan, el reino de los cielos, de una forma muy simple. La primera vez, o sea, el primer momento en el que verdaderamente existe en el mundo el reinado de Cristo, ¿cuándo empieza el reinado de Cristo en el mundo? Porque Jesús lo dijo, el reino de los cielos está entre vosotros. ¿Cuándo empieza verdaderamente el reinado de Cristo? Pues empieza en un hogar.
empieza con la vida de la Virgen, San José y Jesús. ¿Por qué? Porque empieza a vivirse como Dios quiere en el hogar. Y empieza ahí, de la forma más simple del mundo. Aquí empezaremos a pensar, claro, la gente empezó a pensar que el reinado de Cristo era batallas campales para luchar y quitar a no sé cuánto, o piensan que son grandes discursos de apologética, o empiezan a pensar que el reinado de Cristo no puede llegar si no es con una serie de metas evangélicas o triunfos de llenar estadios o cosas así, ¿no? Y el Señor, que es súper simple, dice, no, hijo mío, no. Es simplemente que vivas en tu casa como yo quiero que vivas. Se empieza así. Y resulta que todo el mundo ha nacido en un hogar. Los hay muy estropeados. Pero el Señor, precisamente, su plan de redención, que está hablando el Padre Ignacio Manresa, ¿sí? Sí, no se me olvide. Está hablando de eso. Está hablando de que está la redención. ¿Y que, qué te crees? ¿Que Dios no quiere redimir tu hogar? Ese caos, eso que no parece el cielo, que no quiere redimir. Claro que sí, quiere tocar todas las áreas de tu vida, incluye también el hogar. Entonces, cuando llegas a ese punto dices, si el reinado de Cristo empezó en la época oculta, en los misterios ocultos, casi nadie le presta atención a eso. Dice, bueno, sí, Jesús nació, Belén, qué bonito, viva Navidad, cantamos villancicos, y luego ya saltamos al niño perdido en el templo, y luego ya nos centramos en lo que nos tenemos que centrar. No. El Señor gastó 30 años de su vida en vivir como se tiene que vivir en un hogar. Luego, tiene que ser muy importante, porque podía haber bajado directamente ya con 30 años a evangelizar, y no pasar por toda la etapa de niño, bebé, adolescente. ¿No? ¿Llegó directamente? No, empezó desde el principio. ¿Por qué? Porque todas las etapas son importantes. Y si ves el tanto por ciento del tiempo que dedicó a una cosa y a otra, resulta que lo que dedicó más tiempo fue a simplemente vivir en casa, con su padre y con su madre. Luego, ¿qué nos estamos perdiendo? Así que se empieza por ahí, por decir, bueno, o sea, Dios quiere algo en toda esta etapa de vivir en el hogar y yo me lo estoy perdiendo. Pues no puede ser. Voy a comprar el libro de Chiti y me lo voy a estudiar. No, es broma. Entonces, dices tú, vale, o sea, esto es súper mega importante. ¿Por qué? Porque Dios ha volcado en el hogar todo lo que se necesita para ser un gran santo. Todo. Está ahí. Todo lo que se necesita, que necesitó Cristo para después cumplir su misión en el mundo. Todo lo que había absorbido en su hogar fue lo que después llevó, más la acción del Espíritu Santo, lógicamente, ¿no? Pero lo que después llevó durante los 3 años. Sacó la fuerza que necesitaba, porque se necesitaba la fuerza de toda esa vida de serenidad, de paz, de amor, de cariño, que vivió durante 30 años con sus padres. Entonces dices tú, vale, yo tengo unos salvajes por hijos y tengo que darles una vida de serenidad, paz, amor, tal cual. Y entonces dices tú, madre de amor hermoso, ¿cómo lo voy a hacer? ¿No? Y hay una cita aquí que la voy a leer, que es del Papa Pío, me parece que es Pío XI. Sí, Pío XI. Dice, se necesita una virtud fuera de lo común para cumplir con exactitud. Es decir, sin descuido, negligencia o indolencia, sino con atención, piedad y fervor espiritual, todo el conjunto de deberes ordinarios que componen nuestro día a día. Toma ya. O sea, para cumplir bien las tareas del hogar, poner la lavadora, poner el lavavajillas, tal y como lo quiere Dios, se necesita una virtud sobrenatural. Porque no nos va a salir. Ay, llega el Papa y lo dice, que lo sepáis. Lo vais a intentar y no va a salir, lo vais a intentar otra vez y tampoco va a salir. Entonces dices tú, bueno, entonces, ¿qué pasa? Si no me va a salir y no me va a salir, salvo que sea el regalo de Dios que me da la gracia sobrenatural y que la va a ir dando, por supuesto que va a ir dando, sobre todo la Virgen, ayuda muchísimo. El tema está en que la perfección que busca Dios no es exactamente la perfección humana. Nosotros pensamos, y que para ser perfectos en las tareas del hogar tenemos que pelar una patata y darle forma de cisne en 5 minutos.
Y no es eso, o tenemos que tener la casa de Ikea, impecable, limpísimo, todo recogido en miles de 500 cestitas, cada una del tamaño justo adecuado del cajón. Luego tú vas a la tienda y no encuentras ni una sola cesta de ese tamaño de ese cajón. Pero te vende el mundo eso. Y parece que si no lo tienes todo así y todo lo tienes perfecto, estás fallando. Estás fallando como madre, como padre, y tu vida, ni tu casa no es un cielo. Y dice Dios, que no, que no. O sea, tú vas a Nazaret, cuando ves la casa de la Virgen en Loreto, no sé si habéis estado, ahí no vais a ver muebles de Ikea. Nada de nada. No, ni cubiertos de acero inoxidable, no vais a encontrar nada de eso. ¿Por qué? Porque la perfección que busca Dios no es la perfección de las cosas, sino la perfección en el amor. Es las pequeñas cosas hechas con gran amor que decía Santa Teresita, ¿no? Voy a poner todo el amor que pueda en este arroz. El arroz se quema y luego llega tu hija mayor, se lo come quemado, con el que le cae la lágrima aquí y te dice, mamá, no te preocupes, está buenísimo. Y tú dices, mi hija está desarrollando las virtudes heroicas. Y es verdad. Y entonces ahí está el punto donde yo quería llegar. Resulta que el hogar es una escuela de virtudes, pero para todo el mundo. ¿Qué es esto de la escuela de virtudes? El mundo tiene... ¿Cómo voy de tiempo? Va bien. Voy bien. 4:30. ¡Qué bien voy! Me queda. Bueno, la escuela de virtudes, que me centre. En el mundo se habla de valores y luego los católicos hablamos de virtudes. ¿Qué son los valores? Los valores son unos criterios para conducir tu vida. Tú vives según unos criterios. Y las virtudes son hábitos que te permiten obrar bien. Lo que pasa es que si el mundo cambia los valores, entonces tu conducta cambia de rumbo. Y si tu conducta cambia de rumbo, lo que vas a empezar a practicar, que son hábitos, siguiendo ese otro rumbo, puede dejar de ser virtud y transformarse en vicio. Entonces el demonio, que es muy astuto, no va a ir derecho a las virtudes, va a ir a los valores. Es mucho más fácil, porque te desvía, te descentra y ya está. Entonces sí que hay valores en el mundo muy buenos, que te hablan, en vez de la caridad, te hablan de la solidaridad y todo eso. Y hay verdaderamente, lo saben todos los profesores, que por aquí hay algunos que sois profesores, tú puedes intentar inculcarle a un niño valores, pero si no vive las virtudes en casa, es decir, eso lo lleva a la práctica, entonces no va a servir para nada lo que le enseñes. Le va a entrar por un oído y le va a salir por otro. Y los valores del mundo son muy fáciles de practicar y las virtudes no. Entonces ese es el problema y esa es donde está la batalla. Lo que pasa es que la forma de practicar las virtudes en casa es mucho más sencilla de lo que nosotros nos tenemos que complicar. Nosotros nos complicamos, muchísimo, muchísimo. Mi hijo tiene que practicar la templanza. No, mi hijo no tiene que practicar la templanza. A mi hijo le pego un manotazo como meta la mano y coja la magdalena que está ahí. Ya está. Ya le he enseñado una virtud, ya le he enseñado. Que sí, que nos sale intuitivo. Que lo tienen todos los padres. Hay una promesa del Sagrado Corazón, que es la primera. La voy a leer también, que la tengo aquí. Y es que es súper importante porque es el punto de la homilía también. Cuando hablaba de la humildad decía, yo no puedo, pero con Dios todo lo puedo, ¿verdad? Decía eso, ¿no? Yo no puedo educar a mi hijo de forma virtuosa, pero con Dios todo lo puedo. Bueno, pues la primera promesa del Sagrado Corazón te dice, daré a las almas devotas todas las gracias necesarias para su estado de vida. Dice, todas las gracias necesarias para su estado de vida. No dice algunas gracias. Esta sí te la voy a dar y esta no. O sea, dominar a tus adolescentes, esa gracia, olvídate. No te la voy a dar. Y tú te lo crees. Y dices, pues claro, es que Dios me ha dado gracias para otras cosas, pero para esto no. No, Señor, no. Todas las gracias necesarias. Luego no pongas excusas porque yo no sé cómo funciona el horno. Pídele luz al Espíritu Santo y podrás poner el horno, ¿vale? Todas las gracias necesarias. Entonces nosotros sabemos que somos muy débiles y el problema está en que no acudimos constantemente a la gracia a pedir luz, a pedir ayuda a los santos, a la intercesión, ayúdame para ver cómo puedo solucionar este problema que tengo en casa, esto que choca. Porque el problema por el que en la casa no es el cielo, no es todas las millones de cosas que tenemos, que también,
y que entra dentro de la simplicidad, si me da tiempo lo hablo y si no, pues ya os hacéis una idea. Las millones de cosas nos complican la vida y hay que simplificar. El principal problema es que los que estamos complicados somos nosotros y somos nosotros los que tenemos que simplificarnos. O sea, nuestra mirada tiene que centrarse en lo único importante es ser perfectos en el amor. Y lo único importante que nos tenemos de esta vida es darle esos valores, esas virtudes y todo lo necesario que mis hijos van a necesitar cuando salgan por esa puerta al mundo que se los va a comer por los pies. Entonces, tienes que formar sus corazones. Y esto es a lo que viene Dios a ayudarte. Pero no solamente a formar tus corazones, a sus corazones, sino a formar el tuyo. Y entonces viene la segunda parte, que cuando Jesús iba por ahí anunciando, es un misterio del rosario, de los luminosos. El anuncio del reino de Dios, invitando a la conversión. No se puede vivir el reinado de Cristo si no hay conversión. Entonces el problema que tienes es que cuando tú llegas, entronizas al Sagrado Corazón y dices, venga, yo quiero vivir bajo tu reinado, ¿y cuáles son las directrices? Dice, ¿ah, sí? Pues prepárate. Entonces manda a su madre y su madre levanta la alfombra y hace así, ¡flas! Y sale todo eso que tiene toda la familia ahí metido y que hay que arreglar. Y que lo estás tapando, que es el elefante que está dentro de la casa y que no queréis tocar. Y lo saca y dice, ¡hala! Hay que arreglar todo esto, porque se trata de que todo en el hogar todo el mundo tenga un mismo sentir, un mismo corazón, una sola fe, un solo bautismo. Ese es el Evangelio, era de hoy, ¿no? Una sola fe, una de las lecturas. Y un solo corazón. Y eso solo se hace abriendo el corazón de toda la familia, de forma que tú puedas entrar en el corazón de tus hijos y tus hijos en el corazón tuyo. Lo que básicamente hace el Señor cuando entra en un hogar es hacernos habitables. Que nosotros mismos seamos hogar para todos los que viven ahí. Que tú seas hogar para tus hijos sean también hogar para ti. Y tú puedas descansar en tus hijos y tus hijos en ti. Y luego lo amplía, porque ya que está, pues lo amplía y te convierte en familia de familias. De forma que toda tu casa se convierte en acogida para otras familias. Y esto lo digo yo, no es teoría, es completamente real. Así que sepáis que en mi casa no para de entrar gente. Y es así, porque estamos llamados a eso, a ser familia de familias, a acoger en nuestros hogares. Porque tú puedes evangelizar llevándolos a la iglesia y a veces no es tan fácil, pero los puedes meter en tu cocina. Y cuando entran en tu casa dicen, oh, ¿cómo se vive aquí? Se vive de una manera distinta y no de la otra. El otro día me sorprendió mi hijo Rafa, me llamó mi hermana y me dice, ven aquí, tu hijo Rafa, que está un adolescente perdido, pero a veces tiene destellos muy buenos. Tu hijo Rafa me está diciendo que en tu casa no tenéis normas. Y digo yo, ahora entiendo yo por qué estamos como estamos. Y le digo, a ver, explícame qué es eso de que no tenemos normas. Y yo digo, vaya a escucharle. Y me dice, no, mamá, nosotros no tenemos normas, nosotros tenemos valores. Pero yo no se lo había dicho nunca. No le había dicho, luego ya meteros un valor aquí. No, él había ya asociado eso. He dicho, nosotros tenemos unos valores, o sea, ¿por qué hacemos las cosas? Lo hacemos por un motivo, y un motivo bueno. Entonces tú haces las cosas no porque te obliguen, no porque haya una norma, si no lo haces te voy a castigar, sino porque lógicamente, decía mi hijo, si yo a ti te pido que me lleves con los amigos en el coche y es un favor que me haces, pues es normal que si tú me pides a mí algo, pues yo lo haga. Digo, súper normal. Dice, sí, bueno, dentro de 2 días te recordaré algún que otro valor. O sea, lo he asimilado solo, ¿no? Y yo no he hecho nada, simplemente, pues él, por la forma que tenemos de hablar las cosas y de decir que nuestro trabajo en el hogar es llevar a plenitud a todos los miembros de la familia, o sea que cuando nos corregimos no es porque nos tengamos manías, sino porque verdaderamente tenemos que hacer todo el esfuerzo para que todo el mundo llegue a su plenitud, a lo mejor, a lo que se pueda llegar. Y ese es mi hijo Rafa. ¿Cómo viene el tiempo? Bien. Mira, justo, te voy a llamar. Vete para acá. Este es mi marido. Coge la silla. Bueno, a ver, no quería hablar hoy él porque habla más que yo.
Y entonces dijo, yo te dejo hablar. Digo, sí, bueno, pero yo te haré subir en algún momento. La segunda parte es todo lo que ella me corrigió cuando... Hay un punto del catecismo, que os lo voy a leer, que dice que el cristiano que quiera purificarse de su pecado y santificarse con ayuda de la gracia, o sea, esto que estoy diciendo, que es la conversión de la familia, la conversión del corazón, llegar todos a plenitud, darte cuenta de lo que está debajo de la alfombra que está mal. También está en la teología del hogar que todo por fuera esté bonito, agradable, que tiene que tener belleza, orden, verdad, bondad, porque son los trascendentales que te llevan a Dios. Todo eso está en el libro, lo leéis y ya está. No, el catecismo, vale, te dice, la vida de cada uno de los hijos de Dios está ligada de una manera admirable en Cristo y por Cristo con la vida de todos los otros hermanos cristianos en la unidad sobrenatural del cuerpo místico de Cristo, como si fuera una sola persona. O sea, cada uno de nosotros está unido a todos los santos. Y yo estoy unida a ti, y a ti, y a ti, y a ti. Y estamos hablando del que quiere purificarse del pecado y santificarse no se encuentra solo. Quiere decir que si yo quiero vivir esta conversión de mi hogar, os necesito. Os necesito. Y el mundo necesita cada uno de los hogares católicos y cristianos para transformar el mundo. Porque según cómo se viva en la casa, se va a vivir en la sociedad. Así está de claro. Y la única manera de transmitir los valores es practicándolos. ¿Y cómo se practican? En casa, desde pequeño, para que lo asumas, como lo ha asumido mi hijo. Y entonces dice que en la comunión de los santos, por consiguiente, existe un intercambio de todos los bienes. Y la santidad de uno aprovecha a todos. Así que hay que acudir al recurso de los santos. Vale. Cuando yo abrí mi casa al Sagrado Corazón, entró el Sagrado Corazón, entró la Virgen, entró San José, entró la familia entera, Santa Ana, San Joaquín, todos. Y detrás se empezaron a presentar santos y santos y santos que venían sin que yo les invitara. En cada momento de mi día, para cada necesidad en concreto que yo pedía, había un santo que me podía aconsejar, que tenía un ejemplo, que tenía un hogar. ¿Sabéis que Charles de Foucault le escribió una carta a su hermana sobre cómo tenía que vivir en su casa? ¿Sabéis que San Francisco de Sales hizo un plan de vida para gente que vivía en su casa, para amas de casa? Para poder... Todos los santos han tenido un hogar. Es que la Madre Teresa te dice, ¿tú quieres cambiar el mundo? Sí, pues primero por tu casa. Lo dice. ¿Por qué? Porque es verdad. Porque es la simplicidad. Bueno, pues tengo una cosita aquí que me regalaron por mi cumpleaños, que todavía no ha sido. Es un regalo anticipado. Y os voy a enseñar, se va a ver poquito, pero os lo voy a poner. A ver si llevo aquí el orden. Y no me equivoco. Sí, este va aquí. Aquí tengo... Aquí. Cha, cha, cha. Ahí está. Después va... Esta. No, esta. Esta va aquí. Esta va aquí. No, esa va ahí y esta va aquí. Eso. Este va aquí. Perdona, pero es que tengo 8 hijos y esto representa a cada uno. Aquí está. Este sí, este va aquí. Vale, ¿qué es esto? Son los santos patronos de mi familia. Este es San Ignacio de Loyola, porque se llama Nacho. Me falta uno, ¿no? Ah, sí, me falta uno, perdón. Siempre vamos contando cabezas y a veces nos olvidamos de uno. Pues esto ha pasado. No, este es Jairo. Mi hijo pequeño se llama Jairo, está por aquí. Vale, este es Jairo, el del Nuevo Testamento, ¿vale? El jefe de la sinagoga. Y fue tan bonito, cuando me lo regalaron, me hizo una ilusión loca. Se buscó, claro, hizo en muñequitos y que cada uno fuera el santo patrono de cada uno. Está la Inmaculada Concepción, porque yo nací el 8 de diciembre, me llamo Concepción, mi cumpleaños y mi santo es el mismo día. Así que doble fiesta, pero no doble regalo. Entonces dices tú, tienes que enseñarle a los niños que tienen un santo patrono y que no es casualidad que tengan ese santo patrono. De alguna forma está ahí para que hagan uso de él, para ayudarles en esa santificación. Les tienes que hablar de ellos. Entonces, claro, yo ya empecé a entusiasmarme con todos los santos que venían por los detalles de cariño que cada uno tenía de nosotros y ocurrió lo siguiente, que esta misma amiga que me hizo esto, anteriormente yo le encargué esto. Explícalo y así hablas. Bueno, a poco que es que os te cuentes un rosario, son, cada cuenta es uno de los santos importantes que hemos tenido en casa. Cuando estos amigos nos llamaron,
empezamos a hacer una clasificación de los santos que teníamos más devoción, ¿no? Por supuesto, pues San Ignacio, Santa Irene, San Ignacio, Santa Irene, San Rafael, está Santa Teresita de Lisieux, San Juan Pablo II. No digan los 50, hay un montón. San Francisco Javier, todos San Juan de la Cruz. hemos tenido devoción porque también nos han ayudado a transmitir a los niños en casa las virtudes que cada santo esté identificado, ¿no? Entonces, ahí hemos sido un poco bastante friki. No mucho, poco no, mucho. Humildad. Sí, entonces el tema está que cuando ya teníamos la lista de los 50 había santos que nos habíamos dejado fuera. No se me oye, claro, perdón. Nos habíamos dejado santos fuera. Entonces, yo qué sé, si para nuestra boda de plata igual le encargo uno de los 20 misterios y así nos caben todos. El caso es que nosotros recurrimos mucho a esas riquezas que nos están diciendo, porque nosotros no podemos, pero con Dios todo lo podemos y con la gracia de Dios sí que podemos. Entonces, ¿cuál es el punto que quiero terminar de la reparación al corazón de Jesús? Hay muchas maneras de reparar el corazón de Jesús. Ofreciendo los sufrimientos, ya lo sabéis, las obras del día. También habla el libro de hacer el ofrecimiento diario de obras, de todo. Emparejar calcetines te quita como 20 años de purgatorio. Bueno, no es exactamente así porque ya sabéis que quitaron lo de las indulgencias parciales, yo creo que va por ahí. Y entonces dices, esa es una forma, ¿no? Otra forma, pues hablar de la devoción de Jesús, llevar las almas a Dios, rezar por los pecadores. Pero hay una forma muy bonita de reparar el corazón de Jesús, que consuela muchísimo a Jesús, y es dejarle las manos libres para que cumpla su sueño. Ir derecho al deseo del corazón de Jesús, que todos seamos uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Y esa unión de corazones solo lo puede hacer Él. ¿Y cómo lo hace? Integrando, integración pianista, interpretación, piano, ¿no? Integrando a todos los miembros del hogar en su corazón, en su plan, en su hogar. De forma que el reinado de Cristo en el hogar transforme el hogar y el hogar empiece a ser una puerta al cielo. Y ya está, con esto termino. Muchísimas gracias por tu charla. A mí me ha resultado muy interesante y además que mi mujer se ha quedado súper tranquila porque se ha dado cuenta que no hace falta tener todos los cestos de Ikea. Ahorra mucho dinero la teología, ¿verdad? ¿Podríais desarrollar un poco el tema del dinero? He tocado el bolsillo, ¿no? Bueno, en realidad en el libro quien lo desarrolla es Santo Tomás, no soy yo, y te habla de muchas cosas. Te habla de cómo Dios, el ahorro del dinero, el dinero no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para. Es decir, tú no puedes ahorrar solo por ahorrar, por buscar tu propia seguridad, por cuando me jubile, para que tenga un colchón. Esa es la imagen que nos vende el mundo, ¿verdad? Bueno, pues el Señor ya tiene una parábola que dice que el que acumula en su granero luego se va a morir, y entonces, ¿para qué quiere el dinero? Porque el tema es ese. ¿Tú para qué quieres el dinero? Dices tú, porque necesito un frigorífico. Muy bien, ahorra y en cuanto tengas el frigorífico, gástatelo. Y ya está. ¿Y tú? ¿Y entonces el resto? Providencia. Entonces, ¿cómo voy a vivir yo de la providencia? Simplicidad. Y tú dices, claro, pero eso es de santos. La gracia de Dios. Y así todo va encaminado, ¿no? Y entonces nosotros no tenemos dinero ahorrado en el banco. Y tenemos 8 hijos. Pero no nos ha faltado nunca nada. Pero todo lo que el dinero es con una finalidad. Siempre es por algo y para algo. Luego tienes que Santo Tomás te mete en muchos problemas cuando quieres hacerle caso, con el dinero. Te dice, tienes que hacer una limosna heroica. Porque está la virtud de la magnificencia. Para Dios lo mejor. Para Dios lo más. Y no vas a dar lo que tienes, sino de lo que te sobra, sino de lo que tienes. Y tú dices tú, ¿pero cómo voy a hacer yo eso? Si tengo una mano delante, otra detrás, tengo que pagar la hipoteca, la luz, la no sé cuánto, no sé qué. Y haces caso a Santo Tomás y tu vida se transforma y empieza a haber milagros. Y dices tú, madre mía. Luego te dice que cuidado con las deudas. O sea,
en la Biblia te hablan del año jubilar, un jubileo, que era cada 50 años, y ese cada 50 años, que era un jubileo decretado por Dios, todas las deudas se saldaban y empezabas de cero. Pero nosotros vivimos en un mundo en el que estamos perpetuamente endeudados por culpa de las tarjetas de crédito. Siempre debes algo. No eres capaz de vivir sin tarjeta de crédito. Y te tiras 25 años pagando el primer café que pagaste con una tarjeta de crédito. Porque yo trabajé en un banco, ¿eh? Muy poquita gente salda la tarjeta y la corta cuando ya la ha usado para lo que quería, como si fuera un préstamo personal. No, como es un dinero fácil, inmediatamente te endeudas. Dios no quiere que vivamos endeudados. Pero no es nuestra prioridad pagar las deudas, nuestra prioridad es seguir gastando en otras cosas. Entonces hay una serie de cosas que fácil no es, o sea, yo lo digo, el que me haya hecho la pregunta lo siento por ti. Pero todo lo que aconseja Santo Tomás con el dinero, nosotros lo estamos poniendo en práctica y te transforma la vida, ¿eh? Te transforma la vida vivir de esa manera. La segunda pregunta, ¿algún ejemplo práctico de cómo actuar en casa? Uy. Mira, te voy a hacer un ejemplo práctico de viniendo para acá con mi hijo, con mi hijo adolescente. Nos subimos en el coche y empieza a quejarse, ¿no? Matizo, tenemos 2 adolescentes, solo hemos traído uno. Nos ha quedado en Cartagena porque ya 2 en el coche no llegábamos. Y se sube al coche y de repente se ve que el corazón se le ha ensanchado y empezó a quejarse de todo. Fíjate que llegó hasta que una vez en la guardería se os olvidaste que estaba ahí tarde no sé cuánto. De todo lo que se acordaba que tú tenías ahí guardado, empezó a sacar. Y yo quería matarlo, ¿no? Pero bueno, luego está la frase esta de San Pablo que hemos recordado, de completo en mi carne los sufrimientos que le faltan al Señor, ¿no? Te centras en eso y dices, me tengo que pasar por este sufrimiento de mi hijo adolescente. Y entonces, claro, le dices al Señor, bueno, Señor, ayúdame porque es que me está poniendo la cabeza así, ya me está poniendo de mal humor, porque es quejarse de todo, porque los adolescentes están en continua queja. Y entonces me salió el sentido del humor. Y el sentido del humor siempre ayuda. Entonces iba en el coche y él estaba, porque claro, es que resulta que ¿por qué tenemos que ver las películas por la noche que decide Amparo y no las que decido yo? Porque ya no sabía de qué quejarse, o sea, es que es muy creativo, pero ya estaba buscando todos los medios posibles. Y entonces yo estaba conduciendo ahí intentando no matarnos y empiezo, señores pasajeros, iniciamos el vuelo de la familia Navarro Hoyos. Durante el vuelo estará meditado por las quejas de Enrique Navarro. Sean pacientes, recordamos que las ventanas no se pueden abrir ni saltar. Claro, se ríe, baja las defensas, ¿no? Pero al rato vuelve al ataque, ¿no? Y seguía, pom, 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 pom. Y entonces llega y decía, bueno, señores pasajeros, seguimos en el vuelo, estamos pasando por una zona de turbulencias. Porque ya estaba ahí todo negro, ¿no? Sigue quejándose. Ya estábamos casi llegando. Señores pasajeros, hemos entrado en un bucle. Y ya con el sentido del humor se desarma. A mí me ha parecido bien ese viaje. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que en el corazón que yo quería saber. Heridas que tenía mi hijo de cosas que a él le duelen. Y la libertad de poder expresarse. Y de saber que no me estaba riendo de él. Porque no me estaba riendo de él. Entonces él decía, bueno, primero le estoy dejando que se desahogue y cuando llegamos al final le digo, mira aquí que te he escuchado atentamente. Y dice, sí, pero no me has tenido en cuenta en nada, no me has hecho caso en nada. Digo, no, pero te he escuchado atentamente. A cambio me debes que un día vas a hacer esto con tu hijo y te vas a tragar todas sus quejas durante, ¿son 6 horas? ¿6 horas? No, porque yo seré un padre excelente, me dice, no tendrá ninguna queja. El caso es que eso no es una receta. O sea, eso me surgió en ese momento y en otro te puedo asegurar que no me va a salir el sentido del humor, me va a salir otra cosa. Pero siempre recurrir al Espíritu Santo para que os ilumine sobre cómo podéis reaccionar para llevar una situación hacia donde Él quiere llevarla, para que por lo menos entre todas esas cosas salga algo bueno, aunque sea solo una cosa, que en este caso es eso, que mi hijo pues, se sintió escuchado. Y eso es bueno, ya está. ¿Cómo se decide y en qué momento la mujer debe o no trabajar fuera de casa? Hoy los trabajos exigen muchas horas fuera. Eso también es igual. En la teología del hogar no son recetas. O sea, no es, si pasa esto, tienes que hacer esto y esto también y esto también. No, cada familia es distinta, completamente distinta. Y Dios se aplica y se centra en cada familia, en su situación familiar.
Yo sí dejé de trabajar cuando nació el sexto, por un motivo. Pero no todo el mundo está llamado a eso, ¿eh? No todo el mundo. Y de hecho hay santos que han trabajado fuera del hogar. Por ejemplo, tienes a Santa Llana Veleta Mola, médico, trabajaba fuera del hogar, santa. O sea, no hay que decir, es que si no trabajas fuera de casa, entonces no te estás santificando, tu familia. No, depende de lo que Dios esté pidiendo a cada uno. Y los padres de Santa Teresita tenían una empresa. Entonces, yo no os voy a decir, tenéis que dejar. No, ¿debo dejarlo o no debo dejarlo? Eso es un discernimiento que tienes que hacer a la luz del Señor para ver qué te está pidiendo a ti en concreto, a tu familia en concreto, no solo a ti, sino a toda la familia. Es una decisión conjunta. No, iba a comentar que en nuestro caso fue providencial también en el tema económico de la familia, porque ella se acogió a un ERE cuando estaba trabajando en el banco. Y con la indemnización dejamos pagada la parte de la hipoteca. En aquel entonces nos vino muy bien. Ahora estamos pagando un alquiler para tener los 2 pisos unidos, la parte de alquiler, ¿no? Pero bueno, providencialmente pues también podemos atenderlo. Providencialmente porque el Señor pues a mí nos dio en su momento cuando tomamos la decisión de que ella dejase el banco, pues yo tenía plaza de profesor de formación profesional y decidimos apañarnos con mi sueldo. Quiero decir, yo tengo compañeros que son los 2 profesores y no tienen familia, no tienen hijos. Entonces nosotros decidimos, te quedas en casa y apañamos con mi sueldo. Perdona, que termine ya. ¡Habla mucho! No, si es que a donde quiero llegar, porque la pregunta también se hizo la misma en el encuentro del año pasado, aunque es muy positivo que uno de los 2 padres se quede en casa atendiendo a los niños, es muy positivo. También hay que tener en cuenta que el trabajar tiene un efecto positivo, que es algo de mí, tengo que ordenar calcetines, tengo que poner lavadoras, tengo que estar tal, me tengo que ir a trabajar. Eso es. Vuelvo de trabajar y tal. Hay que valorarlo siempre las 2 cosas. Que el tema está en que en la simplicidad de nuestra vida nos dimos cuenta que no necesitábamos 2 sueldos. En nuestra familia no necesitábamos 2 sueldos. ¿Por qué? Porque el Señor ya nos había pagado la hipoteca. Es que no le había pagado 15 años por adelantado, que fue un milagro, bueno, fue una novena a San José, rezarle a San José. Y entonces digo yo, si ya nos lo ha pagado, ya ¿qué necesidad tengo yo de trabajar? ¿No? Eso ya es una luz y un discernimiento. Vamos a simplificar, vamos a quitarnos que una persona trabaje y todo lo que conlleva. Ahora, cuida, que el Señor no te deja sin hacer nada. A mí no me deja solo a doblar calcetines. O sea, la labor de trabajo por el Señor se ha multiplicado o quintuplicado. El apostolado que yo hago es muy exigente y me saca de mi hogar y me mete en un montón de cosas. El Señor no te va a dejar solo con tu casa. Eso ya os lo digo por delante, ¿eh? Y ya está. No hay más preguntas, ¿no? ¿No? Complemento, aprovechando que Santo Tomás tiene mucho que ver esto que ha comentado Chiti con el tema del día de hoy de San Mateo, que cada uno discierna su vocación. Hay quien tendrá vocación de quedarse en casa. Claro. Yo siempre he tenido mucha vocación de quedarme en casa, pero por desgracia mi empresa no hace ERES. Entonces me ha tocado a mí irme a trabajar. Yo por mí encantado me hubiese quedado en casa, pero no ha podido ser. Eso es. Pero sí que es cierto que hay que discernir esa vocación de qué queremos hacer. Bueno, pues eso, que la teología del hogar es preciosa, es infinita, porque Dios es infinito y se puede profundizar en todo. Y os recomiendo que profundicéis, de verdad, y que descubráis qué es lo que el Señor ha soñado para vuestros hogares, porque es increíble. Ya está.